Buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio. Vamos a dar unos minuticos adicionales para que otras personas se unan y de todas maneras ser puntuales e iniciar este espacio de conversación y de conocimiento que hoy tenemos preparado para todos. Buenas tardes para todos, bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora con nosotros desde distintos lugares y rincones del país. Nuestro webinar Premex está hoy dedicado al manejo post-coyuntura. ¿Cuáles son esas pautas claves para una adecuada reactivación productiva de la gallina ponedora? Es lo que hoy vamos a conocer, esas recomendaciones que debemos tener en cuenta para los nuevos retos productivos de nuestra industria avícola. Creemos en el conocimiento que se construye en red y que juntos somos más fuertes, mucho más cuando hablamos de nuestro sector. Por eso, este espacio tiene como propósito fortalecer nuestra formación para evolucionar y crecer en red en la industria de proteína animal
que hoy nos invita más que nunca a crear nuevas y mejores estrategias para alcanzar más eficiencias productivas y lograr mayor rentabilidad. Para compartir con nosotros sus conocimientos alrededor de este tema, tenemos con nosotros a dos invitados, Elvia Lemos y Luis Carlos Soto. Elvia es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de marketing de la Universidad de AFIT, especialista en producción, administración y nutrición avícola de la Universidad Agraria de La Molina en Perú. Cuenta con una amplia experiencia en nutrición animal de monogástricos y ella es la actual líder de la línea de producción de huevo comercial en Premix. Luis es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con énfasis en ciencias avícolas y además con más de 9 años de experiencia en consultoría, dirección técnica y producción en avicultura. Es actual consultor experto en sanidad y manejo avícola en Premix. Ellos harán toda su presentación sobre el tema y al final tendremos un espacio para responder todas sus inquietudes. Podrán escribirnos en el espacio inferior de esta ventana llamado preguntas-respuestas. Elvia y Luis, bienvenidos a este espacio. Qué bueno que están con nosotros. Adelante. Hola Laura, buenas tardes a todos. Hola Luis. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla. Listo, por ahora te escuchamos muy bien. Vamos a ver tu pantalla. Bueno, ¿cómo estamos ahí de audio y de imagen, Laura? Muy bien, te vemos bien, escuchamos bien y estamos viendo tu pantalla perfecto. Adelante. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Deseándoles que todos estén muy bien de salud y sus familiares también. Bueno, el día de hoy venimos como a enlazar los tips anteriores. Unas semanas atrás habían visto que de parte de nosotros, de Premis y de todo el equipo técnico, habíamos compartido unas pequeñas pautas como para contrarrestar los inconvenientes que habíamos tenido en algunas zonas del país, actualmente por poca accesibilidad a materias primas o escasez de pienso o algunos otros factores que definitivamente tuvieron un punto de quiebre importante. Entonces publicamos algunas recomendaciones para poder manejar de una forma más llevadera y de pronto menos, menguar un poco las pérdidas de esta situación. Siguiendo por esta línea, hoy la idea es compartir con ustedes ya cómo volvemos a reactivar o cómo tratamos de volver a esa productividad que manejamos o que manejamos antes de la coyuntura que habíamos tenido. Todos saben que fue un tema puntual de escasez de materias primas en algunas zonas del país. Entonces, la charla de hoy la titulamos Manejo poscoyuntura, pautas para la reactivación productiva de la gallina ponedora. Bueno, en principio vamos a enfocarnos en 4 pilares principales. Uno que es la edad y la condición del ave. El segundo que es la nutrición. El tercero que es el peso, el adecuado proceso que llevamos a cabo. O sea, cómo lo hicimos, lo llevamos a cabo, si fue algo intempestivo, si tuvimos tiempo de reaccionar o de hacer un proceso un poco más acoplado a lo recomendado. Y lo último, la sanidad. Y basado en estos 4 pilares, desarrollamos la charla en 5 puntos. El primero de ellos, condición corporal de nuestras aves, algo muy puntual hacia selección, uniformidad y los estadios de esas fases de pronto de ayuno. El segundo, que es luz y estímulo lumínico, más como un aliado y cómo debemos manejar este estímulo para evitar de pronto un exceso, digamos, un estímulo excesivo de las aves o por el contrario un déficit de intensidad lumínica. El tercer punto es sanidad, son los 3 que compartiré de mi parte. Y el cuarto y el quinto punto, manejo de la nutrición y plan de alimentación, son en los que va a hacer énfasis mi colega Elvia. Bueno, el primer punto que vamos a tocar es el tema de condición corporal de nuestras aves. Acá voy a hacer énfasis en 3 principales aspectos. El primer aspecto que debemos entender es la condición corporal de las aves. ¿A qué hago referencia acá? Es muy importante poder saber o poder tener esa línea de condición corporal de nuestras aves a través del tiempo o de la coyuntura que estuvieron expuestas nuestras aves. Entonces,
Lo primero que tenemos que tener presente es cuál era ese peso del lote antes de. O sea, mi lote estaba en 2.000 gramos, 1.900, 1.800. Muy puntualmente cuál era mi condición y el peso del lote antes de tener esta situación. Porque esto va a determinar el momento preciso para generar la reactivación o para, por el contrario, decir, de pronto ya tenemos que renunciar a este lote o mirar si lo llevo a una muda completa o a una pausa ovárica completa o si lo puedo reactivar en la inmediatez. Lo otro es en qué peso quedó. O sea, ¿cuál fue nuestra pérdida? Perdimos el 5% de peso corporal respecto a mi peso inicial, perdimos el 10, perdimos el 15, el 20, o superamos la barrera del 27, del 30%, que es la barrera máxima o límite que tenemos planteada para poder realizar una reactivación correcta. Lo otro definitivamente que debemos tener presente es los parámetros zootécnicos. La producción que nosotros teníamos previa a esta clase de restricciones que sufrimos o a esta coyuntura que nos afectó, muy probablemente no la vayamos a alcanzar de nuevo. O sea, podemos tener afecciones de un 5 hasta un 10% por debajo de los parámetros productivos que teníamos. Entonces, es muy importante que no solamente nos enfoquemos en el peso, que también veamos cómo estaba esa curva de producción antes de y qué tan rápido bajó. La producción bajó de una forma intempestiva en 3, 4 días, o el lote más bien trate de mantenerlo y bajó de una forma más lenta o paulatina. Y lo otro es la edad de los lotes. El orden lógico, digamos, si uno lo hace con un tiempo o con un planteamiento adecuado, debiese ser que lo que voy a restringir primero son las aves más viejas y lo último que voy a restringir, ojalá no tuviéramos la necesidad de hacerlo, son las aves más jóvenes. Asimismo, se va a generar la reactivación. La reactivación la debemos hacer de las aves más jóvenes primero y después de las aves más viejas según a medida que vayamos teniendo mayor disponibilidad. ¿Por qué? Porque definitivamente la edad del ave sí va directamente ligado a la nueva activación ovárica de nuestras aves. O sea, entre más joven sea ese lote que se afectó, muy probablemente vayamos a tener una recuperación más rápida o más inmediata que por el contrario un lote de pronto superior a 70, 80 o 90 semanas en muchos casos que lo vivimos sobre todo en la zona del Valle del Cauca. El proceso. El proceso es otro punto que definitivamente nos da el quiebre, el punto de quiebre en la reactivación total del ave. ¿Por qué? Porque como la situación fue tan adversa y no nos permitió tener un orden o prepararnos de forma adecuada, de pronto en algunos casos, algunos lotes que estaban, por decir algo, consumos de 110, bajaron a 30 en menos de 2-3 días, lo cual es algo catastrófico para el ave por su nivel de estrés y empieza a generar una disminución marcadísima en la condición y en 1000 factores adversos. Entonces, depende mucho la reactivación de cómo fue el proceso que yo llevé a cabo. Si definitivamente ya me enfoqué y dije, no voy a tener suficiente materia prima, no voy a tener suficiente disponibilidad de alimento, empecé a bajarle paulatinamente y lo empecé después a subir, o sea, hice un proceso correcto. Y lo otro que debemos también determinar es a lo que yo me refiero como etapa de muda. En la etapa de muda está acá, la muda o la pausa ovárica, que hacemos referencia acá, va a tener 3 fases puntuales. Y acá lo esencial es identificar en qué fase quedaron nuestras aves cuando tomamos la decisión de normalizar consumos o de volver a empezar con la normalización de la productividad. Entonces tenemos 2 líneas, uno que es el peso inicial, 1900, o sea, las aves nos empezaron en 1900 y 20 días después de restricción me terminaron en 1240 con una pérdida de peso del 35%. Y en las barras tenemos la pérdida de peso del día 1 al día 6, la fase 1, la fase 2 del día 7 al día 13, donde tenemos un 27% de peso, un 27% de pérdida de peso, y la tercera fase
que es del día 14 al día 20, donde ya podemos superar o volver a un nivel de no retorno de las aves y podemos empezar a tener altas mortalidades. ¿Cuáles son las características de estas tres fases y por qué las dividimos? La primera es esa fase en donde empezamos a restringir alimento. Las aves siguen poniendo, o sea, ellas se empiezan a consumir sus reservas, pero siguen manteniendo postura, pero bajan de peso de una forma rápida. O sea, arrancan un 3% y ya estamos en el orden de un 10, de un 12%. Esa fase puntual es una fase de rápida, digamos, de rápida reversa. Si nuestras aves identificamos que lo que perdieron a lo sumo fue un 10%, son aves que vamos a poderla recuperar de una forma más rápida, no con tanta detalle en la reactivación de la alimentación, ni con tantos inconvenientes en estímulos lumínicos o en algunos otros parámetros que debemos tener presentes. La segunda fase, que ya la que determinamos como fase concluida muda o fase concluida de segunda ciclo productivo, es la fase 2. La fase 2 estamos hablando del día 7 hasta el día 13 o 14 máximo. Se va a ligar más que por días a una pérdida de peso. Lo que nosotros debemos permitir máximo es un 27 a un 30% de pérdida de peso. Es el nivel entre poder volver a activar nuestras aves, volver a tener un segundo ciclo productivo, porque existe una involución total del ovario. Cuando ya estamos acá, ya definitivamente hay una involución completa y vamos a reactivar el ave, pero no dentro del mismo ciclo como si lo vemos en la fase 1, sino que dentro de un segundo ciclo de producción. Acá lo importante que es que vamos a tener que manejar las aves, no de una forma como si hubiese bajado producción o no hubiera pasado nada tan grave como en la fase 1, sino que vamos a tener que utilizar tanto nutrición como consumos muy propios o muy específicos, como si estuviéramos levantando la ave. Esto ya va a enfocarse más el día en el tema de alimentación y del programa de alimentación. Y la fase 3 es como la fase de no retorno, es cuando nuestras aves superan el 30% de pérdida de condición corporal. Acá vamos a empezar a tener un porcentaje de mortalidad muy alto, por inanición, por aves ya incapaces de levantarse, a tomar agua, a comer, ya perdió todas sus reservas de grasa y empieza a consumir ya sus reservas de músculo. Entonces, para nosotros poder crear una reactivación adecuada desde el ámbito de manejo, de sanidad y de nutrición, debemos identificar los diversos lotes que tenemos, las granjas donde estamos, toda nuestra población, en cuál de estas tres fases quedó y así poder plantear un plan muy puntual para cada uno de esos lotes. Por otro lado, vamos a tener un tema de uniformidad y selección. Entonces, acá tenemos un gráfico donde vemos las barras anaranjadas, es cuál es la tendencia de la uniformidad a medida que el ayuno va aumentando, cómo se comporta la uniformidad. La línea es una línea de tendencia polinómica para que vean más o menos cómo va comportándose la uniformidad. Y la sombra de atrás, la gris, es cómo se va bajando la producción a medida que nosotros vamos teniendo estos niveles de restricción. ¿Cuál es el comportamiento que vamos a tener? A medida que nosotros empezamos a restringir el alimento, definitivamente vamos a empezar, voy a poner acá punteros. A medida que nosotros empezamos a restringir alimento, las aves bajan de una forma drástica y rápida su producción más o menos hacia el día 9 o 10, según el nivel de restricción, pudiésemos tener casi que un 0 de producción. Pero ¿cómo se va a comportar la uniformidad? La uniformidad va bajando de forma, digamos, leve, a medida que vamos bajando la cantidad de ración. Hay un momento crítico donde la uniformidad baja al 68, al 65 o hasta el 60%, porque lo que le ofertamos en alimento se lo consume una muy baja proporción de la población. Entonces esto hace que tengamos a veces una con otra diferencia de 200 o hasta a veces 300 gramos. Después, ya el nivel, digamos, de alimento
es igual para todas o ellas se tienden a regular, tenemos una mejora en la uniformidad, pero un lote uniformemente liviano. O sea, todas nuestras aves están en 150, 1380, todas mantienen una uniformidad en un lote liviano. Después del día 12 o 13, que es el determinante en la reactivación, o sea, ya si pasamos lo que veíamos anteriormente a la fase 3, ya creo que ya es la frontera de no retorno, empezamos a recuperar los consumos. Esta recuperación de consumos va a generar una desuniformidad por lo mismo, porque existe una competencia entre las aves mientras todas se regulan adecuadamente, porque no podemos subir consumos de forma intempestiva, pues de una forma exponencial, y a medida que vamos subiendo consumos, la uniformidad se va mejorando. Cuando nosotros llegamos como a una clase de plató o de digamos que la uniformidad tiende a estabilizarse, o sea, no logramos el 82 o el 83, sino que se estabiliza en el 77, en el 78, y vemos que las aves no mejoran uniformidad, los pesos ya casi no tienden a mejorar. Es el momento álgido donde tenemos que realizar un nivel de selección sobre nuestro lote. ¿Por qué? Porque definitivamente al generar este nivel de estrés, como no todas las aves consumen al mismo tiempo, el desgaste va a ser muy diferente. Y seguramente hay un porcentaje de la población que se va a recuperar más rápido, se va a recuperar más rápido su peso, y hay otro porcentaje que definitivamente no va a ser capaz de volver a recuperar ese peso, o en algunos casos recupera el peso, pero no es capaz de activar de nuevo su ovulación. Entonces, esto nos obliga a que en ese momento donde ya las aves empiezan, acá abajo está la sombra gris de la producción, a recuperar la producción y van un 7, un 10%, van mejorando su perfil corporal, ya vemos que las reservas de grasa aumentan, de pronto a necropsia ya podemos observar una mayor desarrollo de folículos, una dominancia más marcada. Va a existir una población que no la va a lograr o que va a necesitar manejos diferenciados. En este caso, debemos hacer una separación de estas aves para poder manejarlas de forma independiente, ya sea para descartarlas o para de pronto recuperarlas con alguna clase de estímulo diferente. Pero es muy importante poder generar esta selección para mejorar la uniformidad y poder garantizar un pico adecuado de producción de segundo ciclo o de recuperación. La diferencia que vamos a tener importante es que las aves que están en la fase 2, que pasaron a la fase 2, van a tener un segundo ciclo, lo que quiere decir que van a volver a picar, van a volver a reactivar, mientras que las aves de fase 1 o que están iniciando fase 2, son aves que no van a iniciar segundo ciclo, sino que es la continuidad del primer ciclo, pero con una recuperación de condición corporal. Entonces son dos escenarios diferentes que debemos manejarlos también de forma diferenciada. Bueno, el segundo punto es el tema de la luz. Yo pienso que la luz es un aliado sumamente estratégico en todos los escenarios, pero hay que saberla manejar. Tanto intensidad como tipo de luz, horas luz, bueno, en 1000 factores que debemos comprender para que la luz sea un aliado nuestro. Puntualmente, frente a este caso, vamos a tener, o tuvimos ya, un nivel decreciente. Quiere decir que si nosotros teníamos aves con 16, 17 horas luz y empezamos a tener restricciones, tuvimos que empezar a bajar luz, como lo citamos en tips anteriores hace unas semanas, cuando estábamos en plena coyuntura. Empezamos a bajar intensidad lumínica, volvimos cero la suplementación de luz adicional, dejamos que solamente la luz del día, o sea, 12 horas, 12 luz, 12 noche, fueran las encargadas de generar ese estímulo, y en algunos casos o en algunos escenarios logramos bajar la intensidad de la luz del día un poco para disminuir el estrés. Entonces tuvimos un programa decreciente, después más bien tratamos de bajarlo o dejarlo natural, sin ningún estímulo adicional, y ahora, cuando estamos reactivando nuestras aves, ese estímulo lumínico nos va a ayudar a sacar un poquito más de huevos y a recuperar mejor el porcentaje de postura original en el que estaba. ¿De qué depende esto? De dos cosas principales.
Lo primero es que el estímulo lumínico debe ir de la mano con la recuperación en condición corporal, de la mano con la recuperación en consumo y de la mano con la producción. Yo no puedo pretender que ya hoy tengo el alimento, normalicé y le boté 16 horas sabiendo que antes tenía 12 horas o tenía 10. Definitivamente no podemos manejarlo de una forma tan brusca. Tenemos que hacer un programa creciente, paulatino, lento. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Vámonos de 12 a 12, o sea, normal el día sin ninguna luz artificial suplementada, y ya cuando el ave alcance más o menos entre un 45 y 55% de postura, pudiésemos plantear una hora adicional artificial de luz, o sea, volviendo a las 13 horas. Y a medida que va subiendo, que va incrementando el porcentaje de postura, vamos suministrando una hora adicional hasta llegar al máximo de 16 horas. No soy muy amigo de darles más de 16 horas porque lo mínimo requerido de descanso son 8 horas de oscuridad para poder tener una buena asimilación de nutrientes y minerales y otros factores más nutricionales. Entonces, lo ideal acá es que el máximo de horas sea 16 y que vaya muy de la mano de la producción. Quiere decir que este máximo debiésemos alcanzarlo hacia el 77, 82, 85, bueno, según el lote, según la productividad que tengan. En ese momento en el que las aves ya dejan de subir producción y ya como que se estabilizan, ahí podríamos plantear el máximo de horas luz. Pero sí, definitivamente no podemos arrancar con un estímulo muy fuerte después de que las aves tuvieron un nivel de estrés alto o un nivel de luz muy bajo. El tercer punto que se vuelve determinante ahora, en este momento, es la sanidad. Definitivamente, acá es donde uno valora mucho cuando manejamos las líneas base, cuando sabemos cuáles son los títulos de Newcastle normales o de micoplasma de bronquitis normales de mi población o de mi empresa, porque después de un nivel de estrés como a los que tuvimos que someter a algunas poblaciones de aves, muy probablemente la inmunosupresión de las mismas genere que no existan titulación o que la titulación sea sumamente baja frente a varios entes. Cáncer, itis, si son jóvenes, pues boro. Pero lo importante acá es que nosotros determinemos si esa titulación está baja o nula, o si la titulación que llegase a existir no sea de pronto un desafío de campo. Lo que sí vamos a tener que plantear es la revacunación pronta de esos lotes inmunosuprimidos según la titulación que obtengamos. Los títulos son muy bajos de Newcastle bronquitis, debemos generar una revacunación más pronto posible para evitar que de pronto ese estrés o esa recuperación se nos complique con algún otro ente viral o en su caso de bacteria. Lo otro, respecto a la sanidad, es el tema, el control de parásitos. ¿Por qué el control de parásitos? Porque no tenemos sustrato o el nivel de sustrato en el intestino es muy bajo. La calidad o la integridad intestinal nos bajó de una forma importantísima por la baja ingesta. Entonces, esto va a propender a que los parásitos aumente su población, tengamos de pronto problemas de tenia, de ascaris, de terakis, de pronto en un levante se propague una coccidia. Entonces, lo importante acá es poder que esa necropsia que hagamos para determinar en qué etapa están nuestras aves también nos permita hacernos una idea de cómo está nuestra ave en tema de parásitos, de integridad intestinal, de calidad hepática, de pronto problemas de micoplasma o opacidad de sacos o cualquier otra alteración o anormalidad que observemos en nuestras aves. Entonces, el control de parásitos es sumamente esencial para poder mejorar y reactivar nuestras aves. El tercero es el choque antimicoplásmico o sistémico, porque planteo dos escenarios acá. Uno es porque, según los títulos de MG o de micoplasma que veamos, tendremos que determinar si debo o no debo
agregar o implementar un choque antimicoplasma. Pero por otro lado, si en la revisión de parásitos o en la revisión general de la granja yo observo algún secundario adicional, algún nivel de contaminación de pronto o en algún cultivo que mandemos a hacer de estas aves, veo algún secundario, es donde uno plantea un choque sistémico. Aprovechando que las aves están con cero de postura, ¿sí? Podemos hacer un choque que barra gran negativos, gran positivos y que nos controle de pronto en un momento dado las cargas de micoplasma de las aves. Y por último, respecto a la parte de sanidad, es aquellos productos que nos ayuden a varias cosas. Primero, repoblar nuestro intestino, mejorar condición intestinal. Probióticos, prebióticos, ácidos grasos de cadena corta, de cadena media, de cadena larga, pared de levaduras, bueno, cual cantidad de productos que nos pueden ayudar a que esa recuperación intestinal sea más rápida y sea la adecuada. Hay que recordar que el principal órgano inmune que tenemos en las aves es el intestino. Entonces, si nosotros tenemos una buena calidad intestinal, seguramente la reactivación de esas aves va a ser mucho mejor, va a ser más adecuada y vamos a tener un pico, un segundo pico de producción muchísimo mejor. El otro órgano que va a jugar un papel muy importante en este segundo ciclo, que aunque cuando hicimos la regresión ovárica, cuando el ave, digamos, perdió esa condición corporal, el hígado tiende a mejorar su condición. Pero si teníamos hígado graso antes, aunque esto va a ayudar de pronto a que se recupere de algún modo, vamos a tener un hígado muy sensible y muy propenso a desafíos propios pues, de este órgano. Adicional a esto, como vamos a empezar a arrancarlas, seguramente en algunos momentos vamos a empezar a utilizar dietas de pronto con perfiles un poco más altos. Después, cuando ya empiecen la productividad, pues vamos a tener el hígado trabajando a doble marcha. Entonces, para este punto, también es muy importante poder manejar dentro de nuestros planes de contingencia un protector hepático que nos ayude a menguar esas posibles falencias. Entonces, cuando nosotros ya observamos o ya contextualizamos nuestra realidad respecto a sanidad, respecto a cómo quedaron nuestras aves, en qué etapa quedé, podemos plantear ya un programa de alimentación puntual, ya teniendo en cuenta la sanidad, teniendo en cuenta la condición y teniendo en cuenta todos los otros parámetros mencionados, y también ya podemos empezar a plantear cómo va a ser nuestro plan nutricional. Frente a estos dos temas, nutrición y frente al tema de consumos, nos apoyará nuestra colega Elvia María, a quien le doy la palabra para que maneje los últimos dos puntos que les mencioné. Adelante. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por el preámbulo y ponernos en contexto de lo que vivimos durante la coyuntura y en este momento que queremos activar pues nuestras aves ponedoras con el ánimo de retornar nuevamente y prontamente a lo que es la eficiencia pues productiva de las mismas. Voy a continuar con el tema que vamos a revisar, los dos últimos puntos de nuestra conferencia del día de hoy en cuanto a lo que debemos tener presentes para activar nuestras aves cuando fueron sometidas de pronto a lo que fue un tema pues de reducción de perfiles nutricionales y nos vimos abocados a unas sustituciones de ingredientes donde tuvimos que empezar a volver menos densas nuestras dietas en cuanto a los perfiles debido a la poca asequibilidad de materias primas y buscar sustitutos regionales que nos pudieran brindar volúmenes a nuestra dieta con capacidad de fibra y un mayor aporte de calcio grueso en la alimentación de nuestras aves. También tuvimos la posibilidad de llevarlas a una restricción, a una dieta de mantenimiento,
debido a la poca disponibilidad de alimento. Y en algunos casos, dependiendo de la edad y condición corporal y uniformidad del lote, lo mismo que la edad del mismo, pues se contempló en algunos casos someter estas aves a lo que fue una pausa ovárica para inducirlas a una segunda producción. Y en otros de mayor extremo, pues se contempló para poder tener más disponibilidad en granja de alimento para las aves más jóvenes, que bien lo explicaba Luis Carlos en su presentación, pues era la que queríamos salvaguardar para poder reactivar nuestra productividad de nuestros negocios. Entonces contemplamos la venta de algunas de las aves que superaban pues los parámetros de 70, 80, 90 semanas de vida. Siendo así, entonces vamos a ver lo que puede haber pasado si llegamos a tener una restricción alimenticia en las aves en edad joven, en la etapa de recría levante, en un periodo de 6 a 18 semanas de vida. Es una práctica que comúnmente se hace en reproductoras, sobre todo reproductoras pesadas. En este trabajo del 2009 de Brecht podemos mirar que se tuvo una restricción de 2 kilos de alimento, lo equivalente a un 25% del alimento que debería requerir el ave, de una manera deliberada, en donde se pudieron cumplir con los perfiles nutricionales o los consumos de nutrientes que las aves pudieran necesitar. ¿Eso que lleva? Pues que evidentemente a nivel de productividad, si se cumplen en esta etapa, la ingesta de kilocalorías y de proteína, pudiéramos lograr en una parte más tardía, no a lo que estamos acostumbrados, 17, 18 semanas de inducir por a través de la fotosensibilidad nuestras aves en producción, sino llevar unas 2 o 3 semanas posterior a lograr la condición corporal y lograr así una mejor estabilidad productiva en cuanto al número de huevos ave alojada, como en el tema de masa de huevo, por tamaño de huevo. Entonces, digamos de que podemos ver que hay evidencias de trabajos que nos corroboran que hay una correlación negativa con respecto al peso del ave, como bien lo decía Luis Carlos, y lo que es el impacto de esta condición corporal y peso con respecto al inicio de la madurez sexual de la gallina ponedora y su inicio de producción. Igualmente, vemos que la restricción alimenticia nos lleva a una demora en el inicio de la madurez sexual, pero también compensa esa demora en lo que tiene que ver de pronto en impactar mejor ese peso del huevo, que pues hoy, si lo vemos en nuestro mercado de Colombia, pues tiene un diferencial bastante fuerte en cuanto a precio capturado por el productor. Debemos garantizar, si nos vamos a ir a una restricción alimenticia en fases iniciales y de levante posterior a la 6ª semana de vida del ave, de lograr cumplir con 22.000 kilocalorías y 1.200 gramos de consumo de proteína cruda como tal, para poder cumplir con los requerimientos nutricionales que las casas genéticas nos están demarcando para poder dar inicio a esa fotosensibilización y poder activar nuestras aves en su etapa productiva. Y por último, es importante en la condición corporal tener presente el aporte y la condición de grasa abdominal o reservas grasas que esta ave pueda tener para así generarnos una muy buena persistencia en producción de huevo. Entonces, no es solo desarrollar el esqueleto del músculo, sino también llevar a esa ave antes de la madurez sexual con una buena condición de aporte de grasa, ojalá que se mantenga alrededor del 2%. Con esto podemos sintetizar, como lo dice el doctor Robinson en su revisión, que podemos tener una restricción en las etapas iniciales, pero esto va a depender que no afectemos la condición corporal ni la productividad de los lotes, siempre y cuando cumplamos con la cantidad de nutrientes acumulados necesarios para poder brindar el comienzo de la vida productiva de la ave ponedora. Es por esto que es bien importante tener presente
varios conceptos nutricionales que vamos a empezar a revisar y que nos reporta la literatura con respecto a qué funciones nutricionales puedan impactar esa fisiología del ave para activarla eficientemente. Voy a hacer como un recorrido de los principales nutrientes que impactan dentro de la productividad cuando hemos sometido a las aves a una restricción alimenticia con bajos perfiles nutricionales o en su momento a ayunos totales de alimento. Entonces, es muy importante tener presente estos conceptos cuando ustedes determinen empezar a activar eficientemente los consumos en sus granjas y en sus producciones. Entonces, recordemos que lo más importante es que las ponedoras regulan el consumo de alimentos dependiendo de la energía que este alimento le suministre. Por eso es de sumo cuidado al momento de hacer las restricciones contemplar el aporte energético y determinar qué tipo de restricción tuve que implementar o tuve que llevar a través de la coyuntura a ejecutar. Cuando la energía tomo la decisión de aumentarla porque ya hay mayor disponibilidad de ingredientes y de alimento, debo de ser consecuente que no debo subir solo la energía como nutriente, sino que esta debe de ir en relación a lo que tiene que ver con la proteína y todo su perfil de aminoácidos esenciales, y voy a trabajar con proteína digestible, sumado a que también debo mirar todo lo que tiene que ver en el concepto de vitaminas y minerales y sobre todo en ponedoras de macrominerales como el calcio y el fósforo. Es así que estas vitaminas y minerales, pues ustedes bien saben que tienen funciones primordiales y que actúan como cofactores metabólicos y pues que el calcio y el fósforo y su relación intervienen fuertemente dentro de la estructura de lo que es el cascarón del huevo. Entonces, sí, toda la estructura ósea del ave puede estarse comprometida si no tenemos un buen balance, una buena relación de estos minerales. Tuvimos que haber llegado, si hicimos restricciones, a dietas con baja densidad, poco densas, con un mayor volumen, y eso nos lo permitió haber incluido en nuestras formulaciones lo que fueron unas grandes cantidades de fibra bruta en ellas, valiéndonos de sus productos derivados de cereales o algunas oleaginosas que se encuentran en el mercado. En algunos casos tuvimos que acceder a algunos forrajes de las regiones y lo que llevamos es que esta fibra nos permitió en su momento el desarrollo de ese tracto gastrointestinal, una velocidad de tránsito a nivel de ese tracto gastrointestinal más lento, un intercambio iónico entre partículas de la microbiota y un mejor comportamiento de esa microbiota pues a través de esa fermentación microbiana. Entonces, por eso nuestra recomendación que enviamos hace unas semanas atrás, mencionábamos que si íbamos a diluir las dietas o íbamos a mantener una dieta de mantenimiento, estas dietas contemplaran altos niveles de fibra ubicados por encima de un 4 o un 5% diario como nutriente. Es importante al momento de activar nuestras aves contar con un buen manejo de lo que es la proteína ideal. Tener en cuenta la fase en que encontramos nuestras aves y entramos en ese periodo restrictivo y a cuál fase por edad y producción estuvieron y deben regresar. Es ahí donde no solo la energía tiene un papel preponderante, sino también las relaciones de aminoácidos esenciales que bien sabemos que en ponedoras hablamos de 8 aminoácidos esenciales y vamos a trabajar bajo el concepto de proteína ideal. Sin embargo, no hay que desmeritar aminoácidos como el triptófano y la trionina, sobre todo el triptófano cuando el ave está sometido a tantos niveles de estrés como estuvo en el momento de la coyuntura y ahora en la activación, generados pues por ese
nivel que puede afectar su sistema nervioso central, en donde el triptófano juega un papel importante, al mismo tiempo que juega un papel muy importante en todo el desarrollo de la secreción hormonal de la FSH y de la LH, que nos ayudan en todo el proceso evolutivo y productivo del ave. Como bien lo dice el autor Díaz, la gallina ponedora es uno de los animales más eficientes en el manejo metabólico de minerales como son el calcio y el fósforo y su relación que le permite pues poder traspasar y expresarse en el tema de calidad de cáscara. Y para que esto suceda es importante tener presente el calciferol, o sea, la vitamina D3, que cumple un papel importante en la paratormona para mantener ese nivel sanguíneo de calcio necesario pues para los procesos de formación del esqueleto, las uñas, el pico y sobre todo la calidad de cáscara que en este momento de activación requerimos cuando buscamos volver a las producciones normales con el tamaño de huevo que necesitamos. De otro lado, no es solo hablar de calcio y vitamina D3, sino del nutriente fósforo, el cual puede afectarnos negativamente si hay una deficiencia en cuanto a la calidad del cascarón, la producción y el tamaño del huevo, incrementando pues las excretas de calcio en la orina, y si lo tenemos en excesos, pues vamos a tener que va a disminuir esa densidad de la cáscara, la producción, la calidad del huevo y vamos a afectar económicamente negativamente nuestras formulaciones. Pues bien, si llegamos a un momento de restricción de alimento, ya sea en cantidad o calidad, o llegamos a una restricción a nivel de agua de bebida, o en su momento también acompañamos la restricción de alimentos sumado a lo que es nuestro fotoperiodo en cuanto a horas e intensidad de luz, como bien lo explicaba Luis Carlos, vamos a impactar el sistema hormonal del ave, reduciendo la producción de la FSH y LH, que son los niveles de estrógeno que nos llevan a la ovulación diaria del ave para poder tener nuestra producción de huevos. Entonces, siendo así, vemos que la tiroides juega un papel muy importante dentro del desarrollo del óvulo del ave y por ende la producción de huevos, y esta se ve influenciada por factores como son el estrés generado por calor, altas temperaturas, el nivel de yodo en la dieta, lo cual es muy escaso encontrarlo y creo que no nos debió haber sucedido. Deficiencias de aminoácidos esenciales como se los manifestaba, en el caso del triptófano específicamente tiene un impacto directo dentro de la secreción de la T3, que es la que nos estimula la ovulación en las aves, y pues un ayuno total o absoluto pues hace que haya carestía absoluta pues de la producción de la FSH y la T3, que lleva a lo que buscamos a través de una pausa ovárica, que es una regeneración del aparato reproductivo y en general del ave para seguir con una segunda producción. Entonces, cuando hablamos de restricción alimenticia, pues hay muchos manejos que los vamos a ver acá. Hay varias tendencias. Traigo a colación la definición de Webster del 2003, en donde menciona que existen dos tipos de muda o pelecha. La muda natural con un periodo de duración de 2 a 6 meses, que se produce una vez al año por las aves silvestres. Es una práctica normal en las aves. Puede durar de 2 a 6 meses, como lo dice el autor. Y la otra que es una muda forzada o inducida, con el propósito de hacerlo por un periodo corto, cuyo objetivo es provocar un descanso productivo del ave ponedora para obtener un segundo ciclo productivo con una mejor pues eficiencia a lo que se tenía en el momento de haberse generado esa muda. Es así como vemos que cuando es una restricción alimenticia generada a través no de un ayuno absoluto, sino de un mantenimiento de una dieta basal, vemos como este autor
RISI en el 2010 trabajó unas energías entre 2.200 y 2.600 kilocalorías, con niveles de proteína en las formulaciones alrededor entre un 8, máximo un 15, pero por lo general se buscan entre el 8 y el 10, con niveles muy altos de fibra, superiores pues al 7%, en nuestro caso pues por los ingredientes a los que podemos acceder, a duras penas estaremos logrando un 5%, logrando que el alimento, la presentación del alimento sea voluminoso y que permita que todas las aves puedan acceder al alimento y a su vez puedan tener algo pues de bienestar animal, que es tener algo de alimento, no estar en un estrés absoluto por ayuno, como es la segunda tendencia, que es un ayuno total que se caracteriza por provocar un estrés necesario a las aves, en donde se les suprime el alimento, el agua o acompañado de una reducción del fotoperiodo. En nuestro caso nunca se da una restricción pues por agua, lo máximo que se llega es a la restricción del suministro de alimento o la supresión del mismo. ¿Qué se busca? Como lo dice Hall en el 2003, al inducir a esta moda por ayuno, como bien lo decía y lo explicaba Luis Carlos, es lograr que las aves pierdan parte de su condición corporal, inicialmente por la condición grasa, luego sin ir a involucrar mucho su parte muscular, y ver que esa pérdida de peso no sea superior al 30%, en donde ya se compromete la vida del ave, del animal. Entonces lo que buscamos idealmente es que esté entre el 20 y el 25% con relación al peso inicial en que se sometieron a las restricciones o al estrés. Esto le permite entonces al ave entrar a una regeneración de su aparato reproductivo y así poder comenzar un segundo ciclo productivo. Como lo decía bien Luis Carlos, cuando solo hacemos una restricción parcial, entonces vemos que, sobre todo que sucedió en aves jóvenes, vamos a tener una reactivación más rápida dependiendo de cuánto peso perdió nuestra ave de condición corporal. Les traigo a colación el trabajo de Rivera del 2015 para tener como un comparativo entre las diferentes restricciones alimenticias que se pueden presentar ante una pausa ovárica y cómo activar esa después de esa pausa ovárica o de estas restricciones inducidas. Entonces vemos en esta primer gráfico, vamos a ver que se hicieron 3 tratamientos. El primer tratamiento corresponde a aves sometidas a un ayuno absoluto, supresión total de alimento por 10 días continuo, seguido de 20 días alimentados pues con una dieta de mantenimiento, 60 gramos por ave, que contenía 2.680 kilocalorías, 9.7% de proteína bruta, 1.25 de calcio, 0.22% de fósforo disponible, 0.05 de sodio, 0.46 de lisina total, de azufrados 0.38 y tenía una inclusión de un 30% de salvado de trigo. El tratamiento 2 consistía en que eran las aves sometidas a ayunos intermitentes, interdiarios, un día sí, un día no alimento, y el día que les tocaba alimento manejaban la misma dieta de mantenimiento a consumo de 60 gramos por ave, día que tuvo una duración de 30 días, este tratamiento, este manejo. Y el tratamiento 3, todas las aves tuvieron alimento de mantenimiento de muda, como lo determina el autor, con un consumo de 60 gramos por ave. ¿Qué conclusiones se sacan del trabajo? Vemos que para el tema del consumo, los 3 tratamientos, pues el tratamiento que tenía el ayuno absoluto, supresión de alimento por 10 días, vemos que al momento de ingresar del ayuno, aumenta rápidamente sus consumos y tiene un mayor consumo con respecto a los otros 2 tratamientos que no tuvieron un ayuno tan severo o que no tuvo un ayuno tan grande como lo tuvo el tratamiento 3, que siempre tuvo alimento de mantenimiento. Esto en cuanto al consumo. En cuanto a la producción, vemos que las aves que tuvieron
o se sometieron a la supresión total de alimento, vemos que tuvieron un comienzo de producción mucho más rápido que las otras que mantuvieron alimentos durante la restricción. Y aquellas aves que tuvieron, en cuanto a la conversión, que tuvieron mayor producción, como fue el tratamiento 1, a pesar de que tuvo mayor consumo con respecto a los otros, pues por unidad de huevo producido adicional, pues tuvo una mejor conversión por docena de huevos. Entonces vemos que el ave, cuando tiene ese estrés de ayuno total, tiene una manera de regenerar rápidamente su aparato productivo y a su vez puede comenzar rápidamente a activar toda esa fase de producción. En cuanto, igualmente aquí lo podemos ver en esta tabla, los 3 tratamientos, vemos cómo el tratamiento que quedó sin alimento rápidamente empieza a incrementar su producción, y vemos aquí la pérdida de peso de acuerdo a cada tratamiento. Podemos ver que el tratamiento que tuvo una mayor restricción al alimento, pues tuvo una pérdida de condición corporal del 25%, mientras que los otros 2 tratamientos se ubicaron al 19% de la pérdida. En cuanto al análisis de resultados técnicos y productivos, en cuanto a calidad de huevo, podemos mirar que en este trabajo las aves que tuvieron un ayuno total durante esos 10 días tuvieron una mejor producción de huevos, tuvieron un peso promedio de huevo mayor que los otros 2, mayor masa de huevo, aunque tuvieron mayor consumo de alimento, pero por las unidades de huevo que produjeron, tuvieron una mejor conversión por docena de huevos. En el tema de calidad de cáscara, vemos que tiene una mejor resistencia en las aves que tuvieron el ayuno absoluto versus las otras que tuvieron acompañamiento de alimento de mantenimiento. Y en el tema de calidad de la clara o las unidades Hub estuvieron igual el comportamiento para los 3 tratamientos. Ahora bien, cuando yo activo las aves desde la nutrición, lo primero que debo revisar qué tipo de restricción alimenticia tuve que aplicar. Dependiendo de esa restricción, debo revisar, como bien lo decía Luis Carlos, el porcentaje de pérdida del peso del ave y la condición corporal en que queda el ave después de estas restricciones, debido a ver de cuánto se estima esa pérdida para así poder determinar esa activación desde la nutrición y desde el consumo. Lo mismo, evaluar la calidad del emplume. Cuando yo someto las aves a una pausa ovárica, pues uno de los objetivos de esa pausa ovárica es la pérdida o renovación del emplume. Entonces, mirar en qué condición está ese emplume de mi ave y si esa restricción de alimento me hizo regenerar esa pluma o me hizo perder más pluma. Entonces, mirar, porque sabemos bien que la metionina tiene un impacto fuerte dentro de el emplume de las aves, y si yo no tengo una buena estructura de plumas, sobre todo en aves jóvenes, pues gran parte de este aminoácido va a ir a suplir esa deficiencia del emplume y voy a perder nutriente que me puede ayudar en el tamaño del huevo que yo espero en una gallina joven. Bien, lo informaba Luis Carlos en el análisis de la uniformidad del lote. Si yo quiero volver a estimar, acercarme a lo que yo estaba en productividad o en porcentaje de producción y huevos ave alojada antes de la restricción, debo de contemplar en qué estado de uniformidad después de la restricción termina mi lote, para ver si puedo trabajar de alguna manera a mejorarlo al momento de activar los consumos. Y por último, hay que revisar, dependiendo de todas las variables mencionadas, cuál es la dieta idónea que debo empezar a suministrar y cuál va a ser mi plan de alimentación. Pues bien, para poder activar esas dietas, primero hay que mirar la edad en que está el ave, las variables que acabo de mencionar, y sobre todo contemplar que si mi restricción fue llegar hasta una dieta basal o menos de mantenimiento, debo considerar no regresar inmediatamente a la dieta original,
debo bien densa, cargada de nutrientes, debo contemplar, evitar la voracidad de esa ave. O sea, las aves, inmediatamente tengamos la posibilidad de ofertar alimento, lo primero que van a hacer es saciar el hambre, y lo que vamos a hacer es volver aves mucho más voraces e insatisfechas. Lo que debemos hacer es hacer unas dietas con un perfil mayor de nutrición, ojalá muy parecida a la que teníamos, pero contemplar, mantener esos niveles de fibra por encima del 4%, para garantizar evitar esa voracidad y a su finalidad que no sean que aves jóvenes se nos engrasen. Pues bien, vamos a hacer una activación pausada, bien lo decimos aquí, de unos 10 a 15 días que tomemos en los incrementos de consumo. Si llegué a 60 gramos, hacerlo de 10 o de 20 gramos, hasta llegar al consumo original que la ave tenía, si era 110, 108, 115, dependiendo de la explotación, alojamiento que la ave estaba y la condición corporal que ella inicialmente tenía. En el caso de las aves jóvenes que ya tuvimos que haberlas sometido a restricciones, debemos de tratar de llegar a la dieta original que ellas tenían. Si estábamos en una dieta inicial de producción, llámese prepico, arranque, como lo llamen en cada una de las explotaciones, debemos de lograr mantener esa misma dieta, pero teniendo en cuenta la activación pausada en el suministro de alimento con la finalidad de no volverlas voraces, de no engrasar las aves. Si venimos de una restricción para una inducción a pausa ovárica o un segundo ciclo, es importante activarlas a partir de una dieta de levante. Recordemos que a veces vienen de un ayuno absoluto, una supresión total de alimentos, o en su efecto vienen de una dieta de mantenimiento, de un bajo perfil de energía y proteína. Con la misma finalidad de evitar la voracidad y el engrasamiento, pues buscamos lo que es activarlas desde una dieta de levante básica, en donde tengamos un perfil no tan bajo como lo tenían inicialmente entre la restricción, con niveles de fibra del 4 al 5 y ya un mayor nivel de proteína y sus relaciones de aminoácidos. Recordemos lo que nos dice Masuko en el 2006, que señala que uno de los problemas dentro del programa de muda forzada es la desmineralización ósea de las aves. La escasez de alimento y la agresividad de las aves asociada a la fragilidad ósea pueden generar traumatismos comprometiendo lo que es el bienestar de las aves. Y es aquí donde juega un papel muy importante los minerales como calcio y fósforo, que intervienen como cofactores de las hormonas, el magnesio, los minerales como el magnesio, el manganeso, el zinc, el ion bicarbonato, la vitamina D, también tienen una injerencia importante dentro de la activación productiva de las aves de postura. Como resumen, veamos entonces que para esa activación necesitamos tener muy presente lo que es la condición corporal del ave, la calidad de la cáscara, la productividad y la longevidad, que son, pues, digamos, los parámetros que desde la nutrición debemos tratar de activar, de mejorar y de preservar en el caso de la longevidad. Entonces, veamos que en el tema de condición corporal es bien importante revisar cuál fue la pérdida de peso del ave, el perfil nutricional con que ellas terminaron antes de la restricción, y con ese mismo debo arrancar, pero teniendo presente los niveles de fibra en la dieta. ¿Qué plan de alimentación? Recordemos que debe ser pausado en un lapso de 10 a 15 días. Tratar de mirar la presentación del alimento. Recordemos que las aves son granívoras, o sea, les gusta tamaño grande de partícula, nos lo dicen las casas genéticas, entonces la presentación importa. Si no logramos lograr, porque es una dieta inicial, tener niveles de fibra altos, busquemos una granulometría de una buena presentación gruesa, para así tener mayor retención de alimento en tracto gastrointestinal, controlar la voracidad y así en aves jóvenes evitar sobre todo el engrasamiento. Esto, el engrasamiento no respeta la edad, o sea, puede dársele a jóvenes como a viejas. Entonces hay que tener en cuenta
que si vuelvo el ave voraz en la activación, lo que voy a tender a tener aves engrasadas, como bien lo decía Luis Carlos, a comprometer órganos vitales como el hígado. Muy marcado en aves jóvenes, estimar la ganancia de peso al momento de la activación. Ese sería mi hoja de ruta. En el tema de peso, ideal, si son aves jóvenes, que esa pérdida de peso no haya sido inferior al peso que las aves tenían al momento de la activación en su madurez sexual, o sea, el peso que debían haber tenido en semana 17, semana 18. Debe de nunca haberse llegado a tener un peso inferior a lo que se tuvo en esas semanas de vida. En el tema de productividad, en búsqueda de los huevos ave alojada, buscando lo más importante, que las aves, si yo quiero mantener esa persistencia y lograr una buena producción de huevos, no debo escatimar en lograr retornar a la condición corporal del ave, buscando y apoyándonos en que haya un lote uniforme, lo más uniforme posible, basarnos en lo que son las densidades de dietas y el aporte nutricional y la ingesta de nutrientes. Velar que lo que se consume en su momento le brinde los nutrientes necesarios para activar esa producción. No desencatimar en las relaciones de aminoácidos esenciales, como es el caso del triptófano, como es el caso de la isoleucina, la valina y la treonina. Son aminoácidos que tienen un gran impacto dentro de la productividad del lote, máximo cuando buscamos retornar a tener aves con producciones de huevo de mayor tamaño. En el tema de la longevidad, si bien trabajamos acá en condición corporal y evitamos el engrasamiento y la voracidad, vamos a evitar aquí en longevidad tener problemas de prolapsos. Vamos a también a conservar, al manejar un buen perfil nutricional, vamos a mantener una reducida oxidación metabólica, sobre todo en aves de más de 50 semanas, y poder así conservar órganos vitales, pues como su estructura, su hígado y además su estructura ósea. Manejar todo lo que tiene que ver con la relación calcio-fósforo y la micronutrición de vitaminas y minerales, sobre todo los antioxidantes, que nos puedan ayudar a mejorar todas las condiciones de órganos y los procesos oxidativos por radicales generados. Y lo otro, revisar todo lo que tiene que ver con integridad intestinal, que ahí sale la inmunidad, y todo lo que tiene que ver el tema de calidad de materias primas. Todos esos factores antinutricionales que todos conocemos y que nos pueden perjudicar y comprometer la sanidad de las aves. En el tema de calidad de cáscara, es repetitivo, pero el manejo de la relación calcio-fósforo, recordemos que esta debe ubicarse entre 10 y 13, dependiendo de la vida productiva y fisiológica del animal, de estas aves ponedoras. Entonces, es bien importante no solo controlar a nivel de la formulación en el alimento, sino que cuánto yo le estoy suministrando en granja en el momento final del día. El tema complementado para la absorción de calcio de la vitamina D3, con el calciferol, revisar cómo están los niveles que le estoy aportando a través de nuestras premezclas vitamínico-mineral, y dependiendo del estado del ave, pues poder plantear durante ese momento transitorio de volver nuevamente a la normalidad de esos 15 días de suministro de alimento, contemplar una suplementación, de requerirse con un metabolito o una mejor fuente de vitamina D afuera de lo que venga en la premezcla, como un metabolito de la vitamina D que existen en el mercado. El balance adecuado de los aminoácidos, como la treonina, el triptófano y la valina, que tienen una gran injerencia dentro de la parte de formación de la cáscara, lo mismo como de minerales como son el zinc, el cobre y el manganeso y el magnesio, que también tienen mucho que ver en la constitución de la membrana de soporte del cascarón. Revisar cómo voy a activar ese programa de luz en cuanto al fotoperiodo y en cuanto a la intensidad. Tener en cuenta lo que tiene que ver con los contaminantes y la densidad. O sea,
la densidad de las aves al interior de nuestros galpones para que no haya competencia y la densidad, sobre todo, asequibilidad al comedero para que puedan acceder a esos micronutrientes que son tan importantes para tener un buen producto final como es la calidad de la cáscara. Desde la nutrición y la alimentación es importante mirar cuál es el plan de alimentación que voy a trabajar, la densidad de la dieta, la micronutrición muy enfocada pues a todos estos vitaminas, minerales y algunos aditivos que me puedan ayudar dentro de esa estructura, y algo que siempre no debemos de descuidar, que es el balance electrolítico de nuestras dietas. Pues bien, en cuanto al tema del plan de alimentación, como lo hemos mencionado, hay que hacer un arranque paulatino en donde este va a depender de la edad del ave, el tipo de restricción que tuvo, la condición corporal con que queda después de la restricción alimenticia. Vamos a ver la ganancia de peso, el programa de luz que se va a contemplar para poder acompañar ese arranque paulatino de suministro de alimento, la uniformidad del lote y la densidad a comedero que se tiene, el estado sanitario, las horas de alimentación. Recordemos que las aves pues tienen un hábito no por naturaleza de comer más en horas de la tarde, pero prácticamente se puede moldear y ellas se acostumbran fácilmente. Entonces, mirar de acuerdo a mis condiciones de ambiente, de densidades, de manejo, cuál es la práctica más idónea para suministrar el alimento. Lo mismo que la suplementación de calcio, si la hago en granja, tener presente cuál es el aporte que hace mi alimento y cuánto debo yo de suministrarle al comedero. En el tema de densidad de las dietas, es bien importante tener presente lo que ya he dicho constantemente, la edad del ave, la condición corporal, el momento, cuánta restricción tuvo, qué dieta fue la final antes de la restricción, volver a esa dieta teniendo en cuenta unos niveles mayores de fibra para evitar esa voracidad, una mejor granulometría, una granulometría mucho más gruesa, si no puedo lograr niveles de fibra superiores al 4%, mirar cómo está mi aporte de vitaminas y minerales, y si tuve alguna restricción dentro de esos minerales como calcio, fósforo, vitaminas como la vitamina D, la vitamina A, y mirar la calidad de ingredientes con que voy a activar mis dietas. Entonces, y si debo soportar algunos aditivos en pro de mejorar esa calidad de alimento y de nutrientes que le quiero aportar al ave. En el tema de la micronutrición, pues bien importante mantener la relación calcio-fósforo dependiendo de la edad en que se encuentra el ave. Así se debe de calcular de acuerdo a los consumos. Las fuentes de minerales, qué fuentes está y cuáles niveles tengo de acuerdo al consumo de alimento. Mirar si es necesario, de acuerdo a la restricción, contemplar un refuerzo de vitamina D3, ya sea a través de la misma D3 que venga en la premezcla, un extra, o a través de un metabolito de vitamina D3 que tiene una mejor digestibilidad y absorción. A nivel del balance electrolítico, vemos pues que debemos, y de balance electrolítico y de proteína ideal, vemos que en el tema de proteína, pues debemos trabajar en el tema de proteína ideal, trabajar muy de la mano en el tema de lo que son aminoácidos esenciales si queremos activar rápidamente nuestra producción, sobre todo en triptófano y trionina, mirar nuestros niveles. Ya si queremos tamaño de huevo, contemplar el balance idóneo de la isoleucina y revisar en cuánto estuvo afectado nuestro balance electrolítico en las aves. Mirar la ecuación de sodio-potasio, mirar cómo estuvo, mirar qué importante fue, o en algunos momentos no había disponibilidad de sal, si tuvimos que llegar a ese momento de bajar los niveles de sal. Entonces, revisar y tener en presente que lo ideal en un balance electrolítico es que en gallinas ponedoras se ubique entre 180 y 210 para una buena eficiencia productiva. Entonces, tenerlo presente en el tema de la activación de las aves.
Y por último, pues queríamos dejarles como expresado que debemos tener un adecuado arranque productivo, y para este adecuado arranque va a depender pues de tener identificado muy bien el lote, en qué edad está, la condición corporal de las aves antes y después de la restricción, y qué medidas pueden ser las más idóneas para implementar dependiendo de mi etapa productiva y de mi negocio. La edad en que se presentó la restricción, pues va a ser muy ponderante para estimar cuánto va a ser el grado de regresar a esa productividad. Y para lograr estabilizar de nuevo nuestra productividad, debemos buscar una sinergia entre lo que son las aristas de la nutrición, el manejo y la sanidad. Les agradecemos por habernos acompañado el día de hoy y estaremos atentos a las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Gracias a ti, Elvia, gracias a Luis. Qué conocimiento tan valioso el que nos han transmitido hoy, y más en un momento como este, post coyuntura, donde realmente necesitamos todas estas luces para saber cómo reactivar nuestra industria. Tenemos por acá una inquietud, hay varias que nos han manifestado ya los participantes, vamos a empezar a resolverlas. La primera es de Eduardo Méndez, que nos dice: en nuestro medio no es fácil encontrar productos eficientes que nos permitan aumentar los niveles de fibra por encima del 5% y ojalá 7% en el periodo de levante. ¿Hay un listado actualizado de estos? Nos pregunta. Bueno, doctor Méndez, en cuanto a la inquietud de fuentes de fibra, en nuestro país son limitadas y hoy todavía siguen bastante limitadas. Contamos, pues, como lo mencionaba, con los salvados de cereales, algunas tortas o harinas como torta de girasol, a veces por importación, torta de palmiste, los destilados, que también dependemos de las importaciones. Sin embargo, pues hay productos que tienen, pues, que son procesos como, pues, que son fibras sintéticas, que ya hay varias en el mercado, un poco más costosas, que se usan y son de uso común en reproductoras. Lo otro es que, si bien no puedo llegar a un 5% con fibras, puedo, de origen pues normal, aparte de las que mencioné, pues me debo apoyar en la presentación del alimento, o sea, buscar una presentación gruesa del alimento, ya sea cambiando las cribas de mi molino, buscando otros tipos de molino como los pasar de martillos a rodillos y buscar que esos granos sean más gruesos y groseros. Entonces eso nos permite tener un mejor desarrollo de, sobre todo, molleja e intestino para su grosor y crecimiento. Listo, Elvia, gracias. Tenemos por acá otra inquietud de otro participante que nos dice: al haber tenido una restricción alimenticia con un suministro de dieta de mantenimiento por un periodo de por lo menos un mes, ¿qué expectativa productiva pudiera esperar al momento de activar los consumos y retornar a los perfiles nutricionales propios de cada edad, y en cuánto tiempo? Yo pienso, hay dos cosas, ¿no? Definitivamente lo que planteamos al principio es muy dependiente, la expectativa del lote en su recuperación es muy dependiente de los factores previos al nivel de estrés presentado, ¿no? La edad en la que estaban, el nivel productivo en el que estaban, los consumos que tanto se vieron afectados, porque a mayor sea la edad y a menor la producción previa al nivel de estrés, seguramente los resultados van a ser menos favorables. Pero por el caso contrario o inverso, entre más jóvenes sean, o si el pico de producción fue mucho mejor, muy probablemente vamos a tener el mismo comportamiento, un comportamiento muy similar en el segundo ciclo o en la recuperación post-estrés. Lo que se revisa o se visualiza cuando hemos visto restricciones es que nunca llegamos a la producción original que tenía el lote.
De hecho, hay unas complicaciones fisiológicas que el ave debe de soportar y pues difícilmente puede regresar a un pico de producción original. Sin embargo, pues se estima que si hacemos un trabajo de un comienzo de suministro paulatino, evitamos el engrasamiento y damos una buena fuente de perfil llenando ese requerimiento nutricional, se puede recuperar hasta el 90% de lo que ella tenía en producción. Eso es lo que, pues, la estadística o lo que hemos visto puede lograrse. O sea, y sobre todo como lo dice Luis Carlos, aves muy jóvenes pues tienen la particularidad de tener una mejor respuesta, siempre y cuando la sanidad nos acompañe. Y la variación definitivamente de un ciclo a otro, como mencionabas, puede estar en el orden de un 10 a un 15% por debajo del parámetro en el que estábamos. Lo otro es muy importante, la uniformidad, porque esa productividad no solo la determina pues una sola ave, la eficiencia aquí es en conjunto. Entonces es bien importante en ese momento de arranque paulatino mirar qué se podría hacer para mejorar esa uniformidad de los lotes, para lograr tener una mejor eficiencia general del lote en cuanto a producción. Tenemos por acá otra pregunta que nos hace otro participante, Elvia y Luis. Nos dice cómo realizar la disminución de altos porcentajes de engrasamiento en aves a las que se les suministró dietas hiperenergéticas por desabastecimiento de balanceados. Uy, bueno, lo que pasa es que eso también va muy de la mano de algunos parámetros que citábamos de la edad de las aves, porque a mayor edad del ave su metabolismo es mucho más lento, ¿no? Y su ineficiencia a nivel hepática es mucho más complicada. Pues desde el tema de manejo y de sanidad, obviamente buscando cuidar el hígado, yo pensaría que uno de los enfoques importantes puede ser recuperar el hígado con un protector hepático para mejorar el proceso y la efectividad durante del procesamiento pues, de esa grasa que está teniendo. Y ya el otro punto, los otros aspectos ya irían más de la mano de la nutrición. Sí, definitivamente. Bueno, aquí sí dimos dietas hipercalóricas. Lo primero es que ver qué fuentes de hipercalorías dieron. Entonces, y que llevaron ese engrasamiento. Podríamos apoyarnos en que poder regenerar ese hígado y reducir esa grasa. Pues bien sabe uno que a través de colina pudiera hacerlo, esa reducción de grasa, trabajar ya un mejor balance de la nutrición dependiendo del ave, de la edad del ave o las aves que tuvieron esas dietas hipercalóricas. Buscar nuevas fuentes, o sea, buscar unas fuentes grasas o que aporten energía que sean mejor disponibles, no sé cuáles pudieron haber trabajado, pero sí ya hacer un balance, como lo decía al comienzo, las aves regulan su consumo de acuerdo a la energía, es buscar una mejor balance entre energía, proteína y trabajar una proteína ideal balanceando los 8 aminoácidos esenciales, buscando también esa mejor absorción a nivel intestinal y por ende tener una mejor eficiencia metabólica. Entonces, yo le diría a la persona que busque mejores fuentes de ingredientes más biodisponibles. Hoy están costosas, en las dietas nos han subido bastante, empezando por el costo del maíz. Sin embargo, buscar fuentes grasas que no engrasen más, que generen mayor proceso oxidativo, metabólico, de mejor estructura, que se ayude de aditivos. Si tiene que usar grasas de menor perfil, como emulsificantes, que pudiera trabajar para mejorar y no forzar esta condición hepática y tenga una mejor biodisponibilidad energética, y buscar fuentes proteicas que realmente lo lleven de acuerdo a la relación de los 8 aminoácidos con respecto a lisina en proteína ideal a construir músculo y no grasa. Es por eso que cuando él haga la activación debe tener una dieta bien balanceada que le permita regresar paulatinamente a la normalidad para evitar nuevos engrasamientos y mayor voracidad del ave, que eso es lo que pudiera generarle.
Ahí hay un tema también de pronto que tengo que tener presente y es que hay que mirar cómo se dio, digamos, tiene un nivel de engrasamiento, igual las aves ahorita, como van a arrancar de nuevo postura, van a requerir ciertas reservas de grasa, entonces no es tan sano pues desengrasar completamente las aves. No, deben de tener o procurar que sea entre un 2 o máximo un 2.5% del Así peso es. corporal en condición de grasa. Tengan en cuenta que la grasa es un modulador para la ovulación y la producción hormonal de estrógenos. Entonces sí lo necesitan. Entonces lo otro es que si están muy engrasadas, tener cuidado con los incrementos de luz. Y ahí sí, Luis, tú eres el experto. Entonces, a este señor, ¿cómo va a activarlas si tiene grasa? Pudiera ser que va a Y, consumir y es muy músculo, difícil, no sé. cuando hay un nivel de engrasamiento tan alto, es muy difícil prolongar las horas luz por el nivel de estrés que tiene el ave y definitivamente mayores horas luz también va a existir una mayor ingesta de alimento que va en contravía al Exacto. desengrasamiento que Tiene de las aves. tiene que regresar a una dieta de producción, dependiendo de la edad en que estaba en el ave, con un balance de perfil y una relación energía-proteína idónea con buenas fuentes de ingredientes biodisponibles y ayudándose si están engrasados a no bajar tanto. O sea, la colina funciona para no pues generarle más trabajo al hígado y de pronto si está muy engrasado el hígado, contemplar cómo ayudarlo con aditivos. Tenemos una pregunta relacionada con el tema de la luz, ya que estábamos hablando de eso. Nos dice una de nuestras participantes, Marta Campos, buenas tardes, si pensamos aumentar 2 horas de luz día, nos aconsejan 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. ¿Y cuántos luxes se puede realizar a lotes de más de 40 semanas de edad? Bueno, ahí yo creo que entran tres variables. La primera, no solo las 40 semanas de edad, sino el porcentaje de producción en la que estamos. Porque si es un lote de 40 semanas de edad, pero que apenas lo estamos activando, apenas están en un orden de un 5, un 10% o 20% de producción, yo no plantearía las 2 horas luz. Suponiendo que ya están en producción normal, o sea, ya estén subiendo en niveles de producción por encima del 70. Las horas luz son muy dependientes de que si yo voy a dividir las horas, una en la mañana y una en la tarde, quiere decir que cuando yo prenda luz en la mañana, va a haber alimento disponible, que es la mayor restricción cuando yo prendo las luces muy temprano en las horas de la mañana. Que yo prendo la luz a las 4 de la mañana, pero la disposición de alimento la realizo a partir de las 6. En este caso, yo preferiría dar las 2 horas en la tarde. Y adicional a eso, me gusta más dárselas solamente en la tarde porque prefiero que una de las dos situaciones, bien sea el despertar del ave o ya para acostarse y descansar, se dé de una forma natural, bien sea con el amanecer o con el atardecer. Entonces preferiría que las 2 horas fueran en la tarde y en cuanto a los luxes, necesitamos luxes por encima de 40. Mínimo 40, porque por debajo no vamos a tener estímulo. Entonces tiene que ser por encima de 40 luxes, preferible el orden de los 55, 60 luxes, y una luz cálida. La luz fría nos prolonga el día solamente, pero no tiene ningún estímulo sobre el ave. Listo. Luis y Elvia, gracias. Las memorias de este webinar les llegarán a todos a sus correos electrónicos. Asimismo, cualquier inquietud, cualquier duda que tengamos a partir de este tema que hoy conocimos, pueden escribirla al correo conexión@premexcorp.com. Gracias por estar con nosotros hoy en este espacio diseñado para toda nuestra industria avícola. La invitación es a poner en marcha los conocimientos que hoy adquirimos para impactar positivamente nuestros negocios. Recordemos que las metas se cumplen cuando los equipos trabajamos con pasión, con compromiso y creando nuevas posibilidades, porque siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Los invitamos a que sigamos muy atentos. Se viene otro webinar Premex con invitados bastante especiales para nuestra industria avícola en Colombia. Vayámonos programando para el jueves 8 de julio, también a las 4 de la tarde, para que nos acompañen. La invitación les llegará por todos nuestros medios, redes sociales, correo electrónico, WhatsApp, entre otros. Con nuestro equipo Premex nos volvemos parte de su propósito. Lo interiorizamos y ponemos a disposición todas nuestras capacidades, nuestro equipo humano y nuestro conocimiento, porque cualquiera que sea tu objetivo,
crecer, invertir, optimizar, ser más productivo, innovar, crear tu marca, sostener tu negocio, mejorar resultados, aumentar rentabilidad, prevenir, reducir costos. Estaremos allí para acompañar, porque siempre seguiremos mirando hacia el futuro. Por eso hoy te decimos que a donde quieras llegar, hagámoslo juntos. Hasta pronto y muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Hasta luego, buena tarde.